nuevo, Yudelka. Buenas noches para todos. Un enorme placer volver a reencontrarnos por aquí y ya con una temática posiblemente más diversa, más focalizada en un punto específico y que genera un conjunto de escenarios, de situaciones. Y ya ustedes pudieron ver todas las características que tienen cada uno de esos tres procedimientos que pudimos desarrollar y que son el día a día de la práctica profesional, pero es un día a día en la práctica profesional que desde el punto de vista de la visión procesal del derecho es la más compleja, porque es la que lleva o la que conlleva una disputa entre acreedor-deudor y por ende entre expropiación de patrimonio y el aferramiento, si aquí se quiere decir, de un deudor que no quiere perder su propiedad. En el día de hoy, nosotros, Laura tiene un conjunto de situaciones que pueden suscitarse en ocasión de la sentencia de adjudicación. Lo ubico. La sentencia de adjudicación normalmente, en términos de contestaciones posterior a ser pronunciada, genera tres situaciones. Hay dos que ustedes la vieron muy bien clara y otra también, pero que en esa tercera no profundizamos tanto. Una es la ulterior, que Auri la explicó en cada uno de los procesos, y la falsa subasta. Eso implica que se vuelve otra vez al tribunal en caso de que cualquiera de esas dos pretensiones se generen a posteriori a la adjudicación. Y también ella habló de las acciones posibles que yo tengo en contra de la sentencia de adjudicación y lo graficó en cada una de las materias. Mira, en el procedimiento ordinario se da esta situación, en 6186 se da esta y en 189 se da esta. En cada caso, ella hizo algunos cruces para facilitar la transmisión del conocimiento, que no fueron más que algunas situaciones que son análogas y situaciones que no son análogas. Bueno, pues hoy nosotros vamos a comenzar pensando en lo siguiente. Tengo mi sentencia de adjudicación. ¿Qué valor jurídico en términos procesales tiene esa sentencia de adjudicación? Bueno, lo primero es que esa sentencia de adjudicación es el producto de un título ejecutorio que se beneficia de una presunción de regularidad. Por ende, esta sentencia de adjudicación que tengo en mis manos, por sí sola, tiene lo que procesalmente se denomina fuerza ejecutoria. ¿Qué quiere decir fuerza ejecutoria y de pleno derecho? Que una vez yo la notifico, la puedo proceder a ejecutar contra todo el mundo. No hay límites de personas que se encuentren ocupando el inmueble que no sean alcanzados por esa sentencia de adjudicación. En ese caso, el 712 pudiésemos decir que regula lo que sería una ejecución provisional
de pleno derecho de la sentencia de adjudicación. Es decir, la sentencia de adjudicación, una vez pronunciada, surte el efecto de que se beneficia de la ejecución provisional de pleno derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier vía de recurso que se interponga no afecta la ejecución de esa sentencia. La otra parte es que esa sentencia de adjudicación, si yo la recurro en apelación, tengo algunas vías para suspender el efecto de esa ejecución provisional. Laura se lo va a explicar y le va a explicar en qué escenario y cuál fue la evolución jurisprudencial. Y si es una demanda en nulidad la que yo he ejercido, puedo también apoderar al tribunal de los referimientos para que me decida la contestación a fin de suspender la decisión. ¿Cuáles son los argumentos que yo puedo invocar a fin de buscar que me suspendan esa ejecución provisional de pleno derecho que le dije que está en el 712? Igual, Laura le va a explicar cómo se escenifica esa situación y lo va a ilustrar de la órbita procesal al respecto. El otro punto a mencionar es ¿qué pasa si yo tengo mi sentencia de adjudicación transferí mi título o no lo he transferido, o si necesito transferir mi título para poder proceder a la ejecución? Es decir, tengo que ir obligatoriamente al registro de títulos, a la conservaduría de hipoteca primero para obtener mi certificado de títulos, o transcribir la sentencia en la conservaduría de hipoteca para yo poder actuar en el campo de la ejecución. La respuesta es no. Con la sentencia basta. Pero en práctica tú sueles ir a cumplir con esa formalidad porque con eso tú llevas más paz al funcionario que te vas a ejecutar. Ese funcionario que te vas a ejecutar, sin importar que sea sobre inmuebles registrados o no registrados, va a ser el procurador fiscal del lugar donde se encuentre el inmueble. ¿Qué pasa si ese procurador fiscal tiene algunas reacciones en cuanto a la ejecución? Es decir, ¿qué pasa si ese fiscal se abstiene o expresa alguna renuencia a ejecutar? ¿Qué yo debo hacer? Y en ese caso, entonces, yo me armo con el artículo 112 de la ley 834, que me permite acceder al juez de los referimientos por dificultad de ejecución, que es cuando yo tengo un título ejecutorio o tengo una sentencia y el funcionario que se va a encargar de la ejecución o cualquier parte privada le pone obstáculo a la ejecución. Y voy donde es el funcionario para que el juez de los referimientos me ordene la ejecución y venza la denominada dificultad de ejecución e imponga astrente si fuere necesario para que ese funcionario tenga que cumplir. Ese es el persiguiente que quiere terminar su proceso, que quiere ya decirse resta expediente. Fíjate que el primer escenario fueron situaciones para el deudor. Ahora estas son situaciones que se le pueden presentar al acreedor.
En este caso, todo el que esté ahí ocupando va a tener que ser desalojado. Solamente alguien que tenga una renta, es decir, un contrato de alquiler que previamente haya sido registrado antes de la hipoteca. Antes de la hipoteca. ¿Qué más puede pasar de manos del deudor? Que el deudor vaya y provoque por ante el Tribunal de Tierra correspondiente de jurisdicción original una litis sobre terrenos registrados. Y en esa litis sobre terrenos registrados, él va a inventar argumentación en aras de sostener un cuestionamiento a la propiedad o un cuestionamiento al certificado de título que sirvió de base para el crédito y al certificado de cargas y derechos reales que sirvió de base para ejecutar ese crédito. Eso es normal que suceda. El primer punto que viene a relucir es, esa pudiese ser una causa para suspender el proceso de desalojo, no para suspender la ejecución de adjudicación. Pudiese el juez de jurisdicción original remota la posibilidad, pero nada quita que ese juez de jurisdicción original, en el curso de esa litis sobre derechos registrados, pueda ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia. No ocurre con frecuencia práctica, pero puede pasar. Es decir, en el escenario del tribunal que dictó la sentencia, tengo la posibilidad de la demanda en nulidad y la demanda en referimiento. Ese es el deudor. Si es recurso de apelación el que he ejercido, tengo la posibilidad de la apelación y la demanda en referimiento por ante el presidente para que el presidente suspenda hasta que se conozca la apelación. Y en la Suprema Corte de Justicia, desde antes de la ley 223, como esta materia, como su nombre lo indica, tiene ejecución de pleno derecho, y antes era suspensiva la casación, pero en este caso no era suspensiva. ¿Qué tenía el deudor en su mano? La demanda en suspensión ante la Suprema Corte de Justicia. Y ahora sigue teniendo esa demanda en suspensión. Sí, tiene esa demanda en suspensión, la tiene, pero la tiene por ante la presidencia de la Cámara de la Sala Civil y la tiene por ante la presidencia de la tercera sala si la sentencia de adjudicación proviniere de la jurisdicción laboral. Que recuérdense que los tribunales laborales pueden conocer también procedimientos de embargo inmobiliario cuando se trate de sentencias que acojan o acepten crédito de naturaleza laboral. Entonces, ahí tenemos delimitada la situación que puede suceder post sentencia. Hay otro aspecto que Laura le va a resaltar, que es situaciones de simultaneidad que pueden ocurrir durante el proceso o incidencias probables que no están formalmente concebidas en la ley, pero que el orden jurisprudencial ha dejado buen camino para ello. Después que me notifican el mandamiento de pago, para yo poder hacer cualquier demanda cuestionando el proceso, si es para plantearlo como incidente, tengo que esperar que inscriban el embargo. Es decir, si es como incidente que lo voy a llevar, voy a tener que esperar que inscriban el embargo. Entonces, en materia de procedimiento ordinario, voy a tener que aguantar los 30, voy a tener que aguantar
los 15 de la notificación de la denuncia al deudor y voy a tener que aguantar los 15 más de la transcripción. Es decir, voy a tener que esperar 2 meses. Y usted dice, no, yo no puedo esperar 2 meses. Y supóngase que diga, bueno, yo me voy a ir por ante el tribunal, ciertamente que le tocaría la subasta, pero lo voy a hacer en una solicitud de un breve término y en el curso de ese proceso me voy a ir al juez de los referimientos. Para que el juez de los referimientos, por ejemplo, me suspenda el mandamiento de pago o, por ejemplo, me suspenda la transcripción o me suspenda la inscripción. Porque no tengo todavía la inscripción ni la transcripción y en ese momento, a partir de ese momento, es que yo puedo impugnar el proceso por la vía de los embargos, por la vía de los incidentes del embargo inmobiliario. ¿Puedo hacer eso? Puedo hacerlo perfectamente y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si durante el proceso de la expropiación llega la fase de la inscripción o de la transcripción? ¿Qué hago? ¿Abandono aquel proceso? ¿Sigo aquel proceso? ¿O procedo a interponer mi demanda incidental, que es lo que liga al juez de la subasta? Me explico. Si usted tiene una demanda principal interpuesta en ese camino y llega la inscripción y llega el apoderamiento, por ende, de la fase o la etapa judicial en el proceso, el juez de la subasta lo único que lo vincula es la existencia de una demanda incidental en su sede. En eso entonces implica que tú debes esa demanda principal que tú ejerciste estratégicamente. Tú lo que puedes hacer es con ella dejarla que siga su curso o simple y llanamente optar, que es lo correcto, por los incidentes del embargo inmobiliario, que ese es el único juez que te lo vas a conocer y es el único que se vincula al proceso. Y usted me diría, pero yo puedo ir entonces por ante el juez del embargo y decirle, mira, yo tengo esa demanda principal interpuesta, ordena el sobreseimiento del embargo hasta que se conozca esa demanda principal que yo tengo interpuesta. Oiga, no haga eso, porque el juez le va a decir que no, que él no está vinculado a situaciones que ocurran, que no sean las suyas, las que le conciernen a él. Si usted hace eso, está fallando. Igual, y ya planteado el tema en la sede del Tribunal de los Incidentes, cabría preguntarnos lo siguiente: ese proceso que se ha iniciado como acción principal, ¿lo puedo fusionar con el proceso que se ha interpuesto como demanda incidental? ¿Puedo? Si coincide que esa demanda que se interpuso como principal la tiene coincidencialmente el juez de la subasta, él puede recalificarla y decir, déjame convertir esa demanda principal en incidental y resolver el problema. ¿Puede hacerlo? El deudor que está buscando patalear para defenderse en el proceso. Es posible que una vez se le plantee eso al tribunal, el tribunal lo admita como bueno y válido y lo acoja. Laura tiene un conjunto de decisiones ahí que va a ser la respuesta, vas a dar la respuesta correspondiente.
Igualmente, en el proceso que se suscita en ocasión de las demandas incidentales, el hecho de que se interpongan esas demandas incidentales tienen alguna incidencia o impacto o gravitación en lo que es la sentencia que se dicta en ocasión de la adjudicación. Es decir, si yo he interpuesto esas demandas incidentales, eso tiene que ver para que la sentencia de adjudicación pueda tener abierta la vía de recurso correspondiente. Eso lo vamos a ver con Laura. ¿Qué pasa si en el curso de la demanda incidental al tribunal se le ocurre ordenar alguna medida de instrucción? Por ejemplo, la comunicación de documentos. Por ejemplo, la comparecencia personal de las partes. Cualquier medida de instrucción. Pregunta, Laura, le vas a decir si eso se puede hacer o si no se puede hacer. Si en el curso del proceso, fíjese bien, que anteriormente dije sobre la posibilidad de interponer una demanda en litis sobre terrenos registrados después de la adjudicación, ¿cuál sería la situación si en lugar de yo hacerlo después de la sentencia de adjudicación, yo interpongo la demanda sobre litis de derechos registrados en el curso del proceso? Sí, usted lo puede interponer, pero la única contestación que le va a generar efectos procesales al juez con el juez de la subasta va a ser una demanda incidental, porque dice el código que todas las contestaciones, incluyendo las que tienen que ver con el inmueble, son del juez de la subasta. Entonces, usted estaría en ese caso tirando tiros en el aire que no van a tener presa para alcanzar, no van a tener blanco para alcanzar, porque no puede afectarse el procedimiento de embargo inmobiliario porque haya sucedido que usted haya planteado esa contestación. Todos esos aspectos se lo va a desarrollar Laura. ¿Qué pasa si en un proceso de embargo inmobiliario los actos que yo debí inscribir en el registro de título, yo lo hice todo en la conservaduría de hipoteca e incluyendo la sentencia inclusive? O puedo, después que obtengo mi sentencia, habiendo inscrito el proceso y todos los actos en la conservaduría de hipoteca, coger para el registro de título correspondiente y decirle, no, mira, dame mi título en base a mi sentencia, porque yo, si bien no lo inscribí aquí, yo lo transcribí por allá y esa es la misma cosa. Sobre estos aspectos le vas a disertar Laura, le va a hacer Laura una ponencia. Usamos el mismo mecanismo o el método que hemos tenido para las demás clases. Después que ella termine, hacemos entonces una retroalimentación general de preguntas y respuestas, tanto de ustedes como de ella, como de mi parte. Y Auri, que me dijo que estaba dispuesta a conectarse, pero que no podía abrir cámara, pero que estaba dispuesta a conectarse. Entonces hacemos a partir de ahí entonces el debate que fuese necesario. Así es que, Laura, tiene usted el micrófono en sus manos y puede usted hacer buenas noches. lo que quiera.
Sí, un momentico. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Bueno, ¿me escuchan? Me dicen, sí, magistrado, ¿me escucha? Sí, 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 todo sí, Ah, bien. perfecto. sí, sí. Excelente, pues vamos a iniciar de inmediato. Yo primero voy a abordar la parte de que mencionaba el magistrado como una forma de retroalimentación. Fíjense. Dentro de las peculiaridades procesales propias del embargo inmobiliario se encuentra la sentencia de adjudicación, que precisamente no es más que el objetivo inmediato que persigue el acreedor. ¿En qué consiste esa sentencia de adjudicación? Sencillamente es la decisión judicial que transfiere la propiedad de un inmueble embargado a favor del adjudicatario. Ahora bien, ¿cuál es la vía procedente para impugnar la sentencia de adjudicación? Se encuentra determinada por la naturaleza de la decisión que adopte el juez del embargo. En ese sentido, cuando se limita a reproducir el cuaderno de cargas, cláusulas y condiciones y a hacer constar la transferencia en provecho del adjudicatario del derecho de propiedad del inmueble subastado sin decidir contestaciones incidentales, esto constituye, más que una verdadera sentencia, un acto de administración judicial o acta de la subasta, lo cual no es susceptible de los recursos instituidos por la ley, sino de una acción principal en nulidad. Ahora bien, cuando en la decisión de adjudicación, mediante la misma decisión de adjudicación, se dirimen además contestaciones de naturaleza incidental, la decisión dictada en esas condiciones pues adquiere el carácter de un verdadero acto jurisdiccional sujeto a los recursos establecidos por el legislador. En puridad, la vía para impugnar una decisión de adjudicación no queda determinada por el solo hecho de que durante el transcurso del procedimiento hayan sido decididas contestaciones incidentales en torno a incidencias en las que se cuestione la validez del embargo, puesto que las decisiones que resulten que tienen un régimen, porque realmente tienen un régimen procesal autónomo, cada vía por la vía del recurso por la que pueden ser impugnadas. Entonces, las únicas incidencias a considerar para determinar si una sentencia de adjudicación es susceptible de ser recurrida, recuerden que son aquellas que surgen el día de la subasta. Y ese criterio se encuentra fundamentado especialmente en el hecho de que asumir o habilitar que las decisiones incidentales que se dictan en curso del procedimiento, que estén sometidas a un régimen recursivo propio, conforme a la ley aplicable, que son en base a la existencia de incidentes previamente planteados y fallados de manera separada, pues asumir que tendrían abierta la vía del recurso de manera separada lo tienen, pero tomando en cuenta lo de la sentencia de adjudicación, pues esto sería lesivo para la buena administración de justicia y la tutela de los intereses de los litigantes, porque no solo pudiera propiciar una pluralidad de decisiones sobre la misma cuestión, sino que también pudiese potencializar una contradicción de decisiones entre esta cuestión. Entonces, delimitado esto, yo creo que voy a iniciar por la última parte que mencionaba el magistrado con relación a esa delimitación necesaria que debemos hacer con relación a la demanda principal y a una demanda incidental. Fíjense, una demanda principal en cualquier escenario busca obtener una pretensión autónoma que, al menos en principio y en el curso normal de las acciones, no está ligada ni depende de ningún otro proceso o pretensión. Sin embargo, la demanda incidental
en el curso de un embargo inmobiliario constituye la vía procesalmente idónea para alterar el curso de dicho procedimiento de expropiación. En los artículos 718 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el legislador ha impuesto exigencias particulares y plazos perentorios para su ejercicio, los cuales constituyen eventos autónomos con la finalidad de que esta vía no sea utilizada de manera ligera y sin fundamento, solo con el propósito de dilatar la subasta. Entonces, ¿cuál sería la importancia de hacer esta distinción entre una demanda principal y una demanda incidental? Es por el hecho de que necesariamente habría que determinar en qué atribuciones se conocerá la demanda, porque aunque van ante el mismo juez del embargo, si es una demanda principal, el juez actúa en esa calidad de asumir un poder jurisdiccional y la demanda entonces solo debe cumplir con las formalidades de una demanda principal. Ahora bien, si estamos frente a una demanda incidental, se deben cumplir con los plazos establecidos para ese tipo de demanda que en encuentros pasados Auri perfectamente hacía la distinción y explicaba muy bien cuál sería el régimen de cada una de estas. Y entonces ahí, ¿verdad? Que el juez igual actúa como juez del embargo. Entonces, fíjense que el magistrado preguntaba y mencionaba que lo íbamos a abordar, ¿cuál sería esa incidencia, cuál sería esa influencia que tendría en ocasión del juez apoderado de esa demanda? Y indudablemente no tiene ninguna influencia. No tiene ninguna influencia en el juez del embargo, aunque se trate del mismo juez apoderado, pues él actúa como si se tratase de tribunales distintos. Lo único es que pudiese generar eh, algunas situaciones que, como también lo mencionó el magistrado en la demanda principal, se solicite el sobreseimiento en virtud de esa demanda y ahí el juez entonces valore la seriedad o no, comúnmente que en ocasiones no se sobresee por esa razón. Entonces, como el día de hoy nosotros vamos a ver casos prácticos, lo menciono como caso práctico, pero ya la Suprema Corte de Justicia lo ha decidido, es decir, que vamos a hacer reflexiones con relación a esas decisiones de la Corte de Casación, y es que en ocasión de esta casuística, de que se trate de una demanda principal o una demanda incidental, se daba la siguiente situación que el tribunal estaba apoderado. No se escucha, Laura, ¿eh? Hola, Laura, no se escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ok, le pido disculpas, voy a apagar la cámara para no tener inconveniente con el internet, con la conexión. Entonces, les mencionaba con relación a la sentencia, es una decisión del 2021. Allí se dilucidaba una demanda principal en nulidad de certificado de registro de acreedor y fue declarada inadmisible por el Tribunal de Primera Instancia. ¿Qué ocurre? La Corte de Apelación recalifica esa demanda principal como un incidente del embargo inmobiliario y la declara nula por no cumplir con las disposiciones del artículo 718 del Código de Procedimiento Civil, lo cual no es correcto porque
partiendo de esa situación como tal, resulta que aun cuando el tribunal de primera instancia tiene competencia, porque lo cierto es que tiene competencia en razón de la materia para conocer de demandas principales como la jurisdicción ordinaria, cuando conoce en ocasión de un procedimiento de expropiación por la vía del embargo, se trata de atribuciones distintas a la del Tribunal de Derecho Común, las cuales son únicas y de su competencia exclusiva por el principio de especialidad en base a las reglas de concentración que rige para ese tipo de diferendo. Además, eh, hay que tener claro que desde el punto de vista de la instrumentación, la acción que es encaminada, encausada por la vía principal como demanda ordinaria y la contestación incidental revisten regímenes jurídicos totalmente diferentes. En ese sentido, no es posible que la Corte de Apelación en esa ocasión pues recalificara la demanda. ¿Por qué? Porque debía, en todo caso, determinar el estatus del procedimiento en el sentido de, primero, saber si en el embargo inmobiliario se había agotado la fase concerniente a su inscripción, que era lo que mencionaba el magistrado Montero, que justo a partir de aquí es el momento que marca las pautas a seguir en cuanto a determinar si la acción debió ser ejercida como contestación principal o como demanda incidental del embargo inmobiliario, que precisamente esas son, era lo que le mencionaba ahorita de la importancia de saber en qué momento sería una demanda principal o una demanda incidental. Porque el tribunal de la subasta solamente se encuentra atado a las actuaciones que cursen por ante su sede jurisdiccional. Porque si la acción había sido ejercida como demanda principal, como ocurrió realmente, no le era dable convertirla en demanda incidental en nulidad. O sea, no podía ejercer esa facultad de recalificación tratándose de procesos, de dos procesos regulados por normativas diferentes que incluso revisten formalidades de ejercicios propias con particularidades que le son inherentes, pero también que tiene otro régimen jurídico con relación a la vía de los recursos que se pueden ejercer en un caso y en otro, porque obedecen a estándares procesales distintos. Entonces, cuando para recordarles a los que se están reintegrando, cuando se ejerce una demanda principal en la fase que no es posible plantear contestaciones incidentales por la ausencia de la inscripción del embargo, el Tribunal de Derecho Común puede seguir apoderada de la contestación, al igual que puede ser sometido dicho diferendo mediante el régimen propio de los incidentes, sobre la base de que nada incide en el juez de la subasta los procesos que cursan por ante otro foro jurisdiccional. ¿Ok? Salvo, ¿verdad? Siempre está esa excepción que puede suscitarse, salvo la posible situación de sobreseimiento obligatorio o facultativo que se le pudiera plantear al tribunal como contestación. Pero en modo alguno pudiéramos asumir en el ejercicio de interpretación de nuestro ordenamiento jurídico que un tribunal se arrogue la facultad de decidir de una demanda interpuesta como acción principal y luego entonces sea recalificada como una demanda incidental, porque eso resulta un comportamiento totalmente reprochable. Claro con esto. Entonces, en ese sentido, igualmente, dando respuesta a las reflexiones que mencionaba el magistrado Montero, cuando se inscribe el acta del embargo en en el derecho común o se inscribe el mandamiento de pago que se convirtió en embargo, dígase en la ley, tomando en cuenta ley 6186 o 189-11, ya se inició el embargo.
Entonces, a partir de ese momento, cualquier contestación que surja debe ser en ocasión de una demanda incidental, todo ante el mismo juez del embargo. Ahora bien, si luego de que se inscribe el mandamiento, se decide demandar la nulidad porque ya el crédito fue saldado, pues se puede demandar por la vía principal porque no ha iniciado el embargo. Si se llega a la notificación del acta del embargo o si se convierte en embargo, pues no es posible hacerlo por la vía principal. Entonces, dicho esto, pasamos a rápidamente recordarles en que cuando una sentencia de adjudicación es susceptible de demanda principal en nulidad y cuando es susceptible de ser recurrida en apelación. Recuerden que, y el magistrado lo mencionaba, que Auri ya lo había desarrollado en los encuentros pasados. En embargo inmobiliario ordinario, la sentencia de adjudicación que no decide incidentes es susceptible de una demanda principal en nulidad. El embargo inmobiliario abreviado, la sentencia de adjudicación que no decide incidentes es susceptible de una demanda principal en nulidad. Si se trata de una sentencia de adjudicación que decide incidentes, en ocasión de un embargo inmobiliario abreviado, pues no es susceptible de apelación porque se hace una interpretación extensiva del artículo 148 de la ley 6186. Entonces, la vía que tiene abierta en ocasión del embargo inmobiliario abreviado, la sentencia que decide incidentes, pues es la casación. Por último, el embargo inmobiliario especial con la ley 189-11, pues en esta sentencia de adjudicación decide o no incidentes, no es susceptible de nulidad ni de recursos ordinarios, sino de recurso de casación. Oigan, esas informaciones que ella está dando ahí son muy valiosas. Auri la explicó y la desmenuzó toda, pero en el contexto que ella está exponiendo ahora, tienen que agarrarla, porque cada vez se equivocan en ese tipo de cosas. Entonces, esa tienen que agarrarla. O creo también que esta clase la graban, me parece que la graban. Usted entonces, si no le entra mucho por la cabeza en la explicación, que ya la está dando muy sencilla, pero uno puede tener la cabeza más dura que otra. Entonces, para que cojan esa información, eso es muy básico. Sí, sí. Les repito, partiendo de cada embargo inmobiliario ordinario, la sentencia de adjudicación que no decide incidentes es susceptible de una demanda principal en nulidad. La que no decide incidentes. Si decide incidentes, pues es susceptible de apelación. Ahora bien, el embargo inmobiliario abreviado con la ley 6186 sobre fomento agrícola, la sentencia de adjudicación que no decide incidentes, igual que el derecho común, es susceptible de una demanda principal en nulidad. Ahora, si se trata de una sentencia de adjudicación que decide incidentes, pues no es, a diferencia del embargo inmobiliario ordinario, no es susceptible de apelación conforme a la interpretación extensiva que se hace del artículo 148, sino de casación. Y el embargo inmobiliario especial, la sentencia de adjudicación, decida o no incidente, no es susceptible de nulidad ni de recurso ordinario. Esa yo creo que es le ponen ahí un asterisco, o sea, esa es la como más fácil de recordar. Embargo inmobiliario especial, decida o no incidente, poco importa, no es susceptible de nulidad ni de recurso ordinario, solamente tiene abierta el recurso extraordinario de casación. ¿Ok? Cuando usted dice Entonces, especial, ¿a cuál se refiere, Laurita? Porque especial. perdón, el especial 189-11. Ah, ok. Claro, cuando hablo del abreviado, hablo del 6186 sobre fomento agrícola. Bien. Entonces, las sentencias que se dictan en ocasión de demandas incidentales en el curso de un procedimiento de embargo inmobiliario, en la forma que reglamenta el procedimiento según los artículos 715 y 718 al 729, revisten un régimen procesal aplicable que nada incide, como les mencionaba, en la naturaleza de la sentencia de adjudicación. En cuanto a definir
la situación relativa a las vías de recurso, en razón de que para esas decisiones el marco de la vía recursiva tiene un cauce propio, según lo dispone los artículos 730 y siguientes del mismo Código de Procedimiento Civil. Es decir, que poco importa si en el procedimiento, si en el curso del procedimiento de embargo inmobiliario se presentaron incidentes que fueron resueltos antes de la licitación, puesto que las decisiones que se dictan en el contexto de las demandas incidentales tienen, como le menciono, un régimen de recurso propio. Entonces, eh, dicho esto, definitivamente hay que rescatar que los incidentes en el embargo inmobiliario permean el procedimiento y la sentencia de adjudicación es justamente una consecuencia directa del procedimiento conducido por el persiguiente para agotar los trámites exigidos por el legislador para entonces darle curso al embargo, en el supuesto de que, ¿verdad? Los accesorios, que serían los incidentes, deben correr la suerte de lo principal. ¿Qué es lo principal? El embargo. Entonces, la sentencia de adjudicación constituye una prueba de la regularidad del embargo, por lo que impedir cualquier vía de recurso contra la sentencia de adjudicación sería concederle una situación de permanencia que provocaría la subsistencia de sentencias contradictorias, ya que, por un lado, al recurrirse la sentencia que rechace el incidente, podría generarse una sentencia que anule el embargo. O sea, fíjense la situación que pudiese suscitarse. Yo puedo, eso puede dar lugar a que haya contradicción de decisiones. Si por un lado se recurre la decisión que rechaza el incidente, podría anularse el embargo, mientras que por otro lado tengo una sentencia de adjudicación que quedaría incolume y que pudiese ser utilizada e inclusive ejecutada maliciosamente por un litigante. Entonces, aquí, indudablemente, el principio de preclusión procesal cobra pleno vigor en el embargo inmobiliario, en el entendido de que tenemos que eh, asumir que se trata de un procedimiento segmentado en fases que prevén cada paso que ha de tomarse, máxime los incidentes, los cuales están sujetos a plazos y formalidades perentorias. En ese sentido, el embargo inmobiliario opera un entorno de imposibilidad material de promover incidentes en audiencia, lo que frenaría cualquier intento humano de plantear cuestionamiento al momento de celebrarse la subasta. Entonces, la venta en pública subasta, más allá de un pedimento de sobreseimiento, una cuestión relacionada con la constitución del tribunal el día de la audiencia, se infiere que son remotas las posibilidades de presentar incidentes en la subasta y en ese tenor no se estila pues la oportunidad de que la adjudicación sea precedida de decisiones que rechacen incidentes. Según el artículo 712 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia de adjudicación contiene implicaciones gravosas porque supone un desalojo, con lo que esto implica, sin importar del inmueble de que se trate, y es de ejecución inmediata y de oponibilidad erga omnes. El kit de esto y el kit y razón de ser de todo recurso es la afectación de los derechos de una parte y ciertamente el juez apoderado de vigilar un embargo puede incurrir en errores flagrantes al momento de efectuar las comprobaciones que está llamado a estimar. Fallas entonces que hay que reconocer pudiesen causar daños irreversibles a las partes. Em, entonces, yo les voy a pedir que me den 2 minuticos para yo moverme aquí. Un momentico.
Bueno, parece que Laura tiene algún problema técnico. Vamos entonces a continuar el tema, y yo voy entonces a poner varios escenarios que pueden suceder. Coloquémonos en la demanda principal en ocasión del procedimiento de embargo inmobiliario ordinario, ¿verdad? O sea, estamos en el contexto de una demanda en nulidad del proceso de embargo inmobiliario ordinario. ¿Qué pasa? ¿Cuál situación avasallante tiene la sentencia de adjudicación? Que es que ordena mi desalojo y ordena la ejecución provisional, ¿verdad que sí? Y esa ejecución provisional está en un dispositivo de la sentencia, no, porque es el 712 que le da esa ejecución provisional. Entonces, es una ejecución provisional legal. ¿Qué opción tengo frente al hecho de haber demandado la nulidad de la sentencia de adjudicación? En una primera etapa, la Suprema Corte de Justicia, hasta el año 2012, había dicho que como esa sentencia tiene una ejecución provisional legal de pleno derecho, no era posible que tú pudiese cuestionarla por la vía de una demanda en referimiento. Te había negado sistemáticamente esa posibilidad de que puedas cuestionarla mediante una demanda en referimiento. Es decir, mire aquí mi demanda en nulidad, juez. Mire aquí, juez, una demanda en referimiento que persigue que usted me suspenda la sentencia hasta que se conozca la demanda en referimiento. En el año 2012, la primera sala comenzó a cambiar ese criterio, acogiendo, asimilando una tesis que ya había venido desarrollándose en Francia, de que aun cuando la ejecución provisional sea de pleno derecho, es perfectamente posible tú demandar la suspensión. Hay dos casos que van a quedar totalmente fuera, porque no van a ser posibles. Un primer caso es, en el ámbito francés, habían dicho, mira, si el tribunal que decidió no era competente cuando se ejerza la demanda en nulidad, es perfectamente posible tú reclamar por la vía de los referimientos que te suspenda la decisión, porque la dio un juez incompetente y habría la seguridad muy probable de que al conocer ese recurso, esa sentencia se anule. Y la otra es que esa sí se ha quedado subsistente y que es posible que ocurra en materia de embargo inmobiliario, porque en la primera, el juez del embargo, cuando él se da cuenta que hay esa regla de competencia envuelta, él la declara y pronuncia de oficio su incompetencia territorial, que es uno de los pocos casos en que procede a declarar la incompetencia del juez del embargo inmobiliario de manera oficiosa. ¿Ok? ¿Cuál otro caso han dicho los franceses que asumimos nosotros que era posible reclamar por la vía de los referimientos la suspensión de la sentencia que ha ordenado la ejecución, que tiene ejecución provisional, cuando se me ha violado el derecho de defensa? Cuando se me ha violado el derecho de defensa, es decir, durante el proceso de expropiación, simple y llanamente a mí no me notificaron los actos, o simple y llanamente yo le hice planteamiento al juez que eran de derecho y el juez no le puso caso. ¿Y cuál? Usted me preguntaría. Bueno, usted le pidió al juez que suspenda y aplace la venta para decidir incidente pendiente. Yo le dijo, no, yo le voy a dar para allá eso. Ahí hay una vulneración flagrante a tu derecho de defensa, y el tribunal que está conociendo la demanda en nulidad, si es un solo tribunal
que tiene la función de plenitud de jurisdicción sería ese. Y si es un tribunal donde hay divisiones en salas, como ocurre en Santiago, como ocurre en Santo Domingo y como ocurre en el Distrito Nacional, entonces ya tú vas al juez de referimiento autónomo que tú tienes. Pero si es un juez con plenitud, tú vas a ese juez y lo apodera por la vía del juez, por la vía de los referimientos. Ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo idóneo para tú conseguir que se proceda a la suspensión de esa sentencia que te vas a desalojar. Entonces, obvio que lo primero que tú debes aportarle a ese juez de los referimientos es la constancia de que demandaste la nulidad, la constancia de todo lo que pasó en el proceso donde tú identifiques la violación y decirle que suspendan hasta que se conozca la demanda en nulidad. Resulta que en el ámbito del mismo razonamiento se había negado a acudir al juez de los referimientos también en el curso de la apelación, porque esa es una sentencia con ejecución provisional de pleno derecho. Pero la solución fue que se resolvió admitiendo que sí, que sea posible también en esta nueva orientación jurisprudencial. Hay quienes todavía tienen la tesis de que no es posible usar el juez de los referimientos para tú conseguir que se suspenda la ejecución de la sentencia. Pero, vuelvo y le digo, ha sido un trazado concebido por los franceses y que nosotros lo hemos asimilado también. Ahora bien, ese es en el procedimiento ordinario. Pero y en el procedimiento abreviado de la ley 6186, ¿qué me vas a pasar? O en los casos en que yo tengo abierta la demanda en nulidad, hago lo mismo. Cuando yo tengo abierta la demanda en nulidad, ya la han explicado varias veces. En ese caso, voy a donde ese mismo juez, en las mismas circunstancias que expuse ahora, porque son aspectos analógicos comunes, y le digo que me suspenda la ejecución. Pero cuando esa sentencia de adjudicación no tiene abierta la acción principal en nulidad en materia de 6186, sino que lo que tiene abierta es la casación, pues yo me voy en el curso de la casación donde el presidente de la sala correspondiente y le digo que proceda a suspender la ejecución bajo los mismos presupuestos que yo acabo de mencionar que pudiesen ser válidos para ir a la jurisdicción del juez de los referimientos. Pero en este caso, esa es una demanda en suspensión que discurre de manera totalmente graciosa. No ocurre de manera contradictoria. Solamente ocurre como una fórmula de tú simple y llanamente plantear al presidente estos presupuestos. Por ende, la situación con relación a la sentencia de adjudicación en materia de ley 189 aplican las mismas reglas, aplican los mismos criterios que hemos visto, pero ¿dónde exclusivamente? ¿Dónde voy a ir exclusivamente? Aquí solamente voy a tener posibilidad de la demanda en suspensión y obviamente por una lógica. ¿Cuál? De que en este caso el único recurso que yo tengo abierto es el recurso de casación. No hay otro recurso abierto. Ahora, si fuese un tercero, igual también ese tercero, como se le ha habilitado jurisprudencialmente la posibilidad
de acudir en tercería, es perfectamente válido que él pueda entrar y en el curso de la tercería demandar la suspensión hasta tanto se conozca el recurso de tercería. Ahí hay dos mecanismos, porque en materia de tercería, cuando tú coges el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil, le permiten al juez de la tercería conocer una demanda en suspensión en el curso de esa tercería en contra de la sentencia. Es decir, hay dos mecanismos, pero doctrinalmente el mecanismo más afianzado es el de acudir por la vía de los referimientos, porque tú tienes un procedimiento completamente trazado y el acceso entonces te va a ser mucho menos complicado, te va a ser, por ende, entonces, mucho más efectivo. Ese es el camino procesal que yo voy normalmente a tener como deudor. Esas son las construcciones que yo puedo hacer como deudor. Desde el punto de vista de las jurisdicciones por ante las que se resolvió el conflicto y por ante la jurisdicción de casación o por ante la jurisdicción de apelación, dependiendo a la situación que se haya suscitado. Ahora yo me voy a colocar en un deudor que ha buscado fórmulas para defenderse más allá de lo que propiamente dice el legislador. Puede suceder que yo diga, ok, la sentencia de adjudicación, ya terminé todo lo que tenía, todos los cartuchos que tenía en el ámbito ordinario me fracasaron ya. Ya parecería que es inminente que yo salga. Bueno, pues ahora me voy a la litis sobre terrenos registrados. ¿Y qué yo voy a cuestionar en la litis sobre terrenos registrados? Yo voy a cuestionar el título, yo voy a cuestionar el contrato de hipoteca, yo voy a cuestionar cómo se obtuvo ese título y voy entonces en este caso a provocar mi litigio sobre derechos registrados en la jurisdicción inmobiliaria. Y ahora voy a ir en ese escenario a pedirle al juez de la jurisdicción inmobiliaria que proceda a suspender la ejecución, en este caso, del desalojo, no de la sentencia de adjudicación, porque ya las cuestiones relativas a la sentencia de adjudicación no pueden ser traídas de este foro. Tú no puedes venir a traerme, mira, suspéndeme la sentencia de adjudicación que dio el tribunal de primera instancia, porque no es eso lo que procede. Yo le dije que este tipo de procedimiento es un ejercicio a pataleo más que otra cosa y una búsqueda de ganar tiempo más que otra cosa. Ahí yo tengo montado cuáles son los escenarios por los cuales se puede ir un deudor que se encuentre en una situación en la que le han adjudicado la propiedad. No sabemos si Laura apareció porque ella dijo 2 minutos, pero como ya llevábamos un tiempo razonable, yo entré. No sé si apareció ella, pero no sé. Magis, ella está teniendo problemas en el lugar donde estaba por la conectividad, pero ya está resolviendo. Creo que en unos minutos entra. Ok. Ok. O sea, entonces, continuamos y volvemos ahora al acreedor. Resulta que a los órganos que se encargan de hacer la ejecución se le ocurre y dice, no, yo voy a esperar que se decidan los litigios. Porque definitivamente hay una situación que puede afectar a esas partes si se le ejecuta la decisión. Ok, no hay problema. ¿Qué mecanismo tiene el acreedor para vencer ese tipo de resistencia? Porque esa resistencia
es una violación a la ejecutoriedad de la sentencia y pasa a ser una violación a lo que dispone el artículo 234 del Código Penal Dominicano, del vigente, que es un desacato. Y ahora en el Código Penal Dominicano, en el Código Penal sancionado, eso pasa a ser una denegación de justicia que conlleva inclusive para el funcionario la posibilidad de accionar en su contra por prevaricación. Oye bien, en el marco actual vigente del funcionario que se revela en esas condiciones, eso es desacato. Eso es desacato de la sentencia. Y tú tienes, y es una infracción correccional, pudiese tú también querellarte penalmente, pero ahora con el Código Procesal Penal, con el Código Penal es una infracción más grave porque es una infracción criminal, porque conlleva reclusión. En ese caso, ¿qué mecanismo tengo para vencer el tema que me ha pasado? El mecanismo para yo vencer esa resistencia es la vía del juez de los referimientos en aras de vencer dificultad de ejecución. Entonces, en ese caso, el artículo 112 de la ley 834 prevé de manera clara que corresponde al juez de los referimientos proceder, corresponde al juez de los referimientos resolver la dificultad de ejecución. ¿Y qué es lo que le voy a pedir al juez de los referimientos? Al juez de los referimientos lo que le voy a pedir es que le ordene a ese funcionario que ha mantenido esa posición de renuencia para que me diga que proceda a ejecutar y a su vez con la posibilidad de imponerle el correspondiente astrente, que es una sanción de tipo económica, conminatoria, no indemnizatoria, a favor de la propia parte o de, en una ocasión había dicho el Tribunal Constitucional, o de un tercero, y después revisó y echó para atrás esa jurisprudencia. Y por ende sería a favor del propio persiguiente. En este caso yo tengo un cierre que terminó saliendo de deudor a acreedor y me terminó con el funcionario que debió ejecutarme. Pero como acreedor tengo otra posibilidad que me puede generar problemas. ¿Cuál es la otra posibilidad que me puede generar problemas? O lo relativo a que el registrador de título me presente alguna renuencia a ejecutar la sentencia. Si el registrador de título me presenta una renuencia, yo puedo encaminar el proceso por alguna de las vías siguientes. Primero, ver si se tipifica como un acto de dificultad de ejecución o si se tipifica como un acto de su facultad de calificador del proceso que le han llevado para hacer la transferencia. Si es en el primer caso, es decir, que es una verdadera dificultad de ejecución, porque, por ejemplo, el registrador de título diga que él no va a cumplir con esa sentencia porque esa sentencia no describe bien el inmueble, por ejemplo. Se le ocurrió eso. En ese caso, yo puedo ir al juez de los referimientos ordinarios para que me resuelva el problema. Pero si lo que el juez de referimiento está requiriendo es un simple aspecto propio de su facultad calificadora, y usted me dice con una sentencia de adjudicación qué facultad calificadora usted me está hablando en este caso, yo también le diría que la posibilidad y escenario de calificar para una
facultad calificadora es un poco difícil, pero supóngase que él lo que le está exigiendo es que le lleven la cédula de la parte persiguiente, suponiéndose que el adjudicatario no fuese el persiguiente, o que le lleven un prontuario sobre la propiedad del inmueble que tú la tienes ahí. En ese caso, él va a dictar un oficio, que ese oficio que él dicta en virtud de su facultad calificadora tiene las vías de recursos administrativas que la ley 108 prevé, que es el recurso de reconsideración por ante él mismo o el recurso jerárquico por ante el director nacional de registro de títulos. Y si el director de recursos de registro de títulos no te resuelve, tú tienes el recurso jurisdiccional que te va al Tribunal Superior de Tierras correspondiente para que te resuelva el problema. Cabe resaltar que este tipo de situaciones que yo estoy diciendo no son comunes. La posibilidad de que esto suceda es muy remota. O sea, este último aspecto que vincula al acreedor con un ejercicio de fuerza o al adjudicatario con un ejercicio de fuerza por ante el registrador, en contra del registrador de títulos, para vencer alguna dificultad. Muy bien. Ahora yo me voy a pasar a exponerle sobre dos escenarios. Un escenario que es muy lamentable y un segundo escenario que también es lamentable, pero que no es muy lamentable porque puede quedar todavía una situación que me permita salvar mi crédito. Si es un inmueble registrado, las inscripciones hay que llevarlas a cabo por ante el registrador de títulos. Todo eso se sabe, ¿verdad que sí? La inscripción de mi embargo, yo voy a llevarla al registrador de títulos. Pero ¿qué pasa? Que yo lo que hice fue que la inscripción de mi embargo yo la llevé al registrador de títulos. Y cuando viene la sentencia de adjudicación, yo quiero que el registrador de títulos sea el que proceda a transcribir esa sentencia de adjudicación. Yo le pregunto a ustedes, ¿y cómo el registrador de títulos transcribe esa sentencia de adjudicación si él no tiene registrado la constancia de que están inscritos los actos del proceso de embargo inmobiliario? Digan, ¿cómo él lo hace? Entonces, lamentablemente, si se acude a una acción en nulidad en contra de la sentencia de adjudicación por parte del deudor, esa sentencia de adjudicación es nula. Y usted como parte demandado en ese caso y acreedor lo que debe darle aquiescencia a eso. Y coger para el registrador de títulos a proceder a hacer una nueva inscripción en base a un nuevo mandamiento de pago, porque el plazo para ese mandamiento de pago, si es embargo inmobiliario ordinario, obviamente que ha quedado afectado. Y si es embargo inmobiliario abreviado de la ley 6186, igual también ha quedado afectado, porque dentro de los 5 días que vencen los 20 para la inscripción, él muere. Y también en la 189. O sea, hay que hacerlo de nuevo entonces. Pero ¿y cuál sería la situación si lo que sucede es que tú la hipoteca nunca la inscribiste en el registrador de títulos? Ahí es un problema, porque si alguien fue y cogió alante de ti, tú fracasaste. Tú no tienes posibilidades de salvarte si cogió otro delante de ti. Es decir, va a ser simple y llanamente una situación perjuiciosa para ti. ¿Y qué pasa
en ese caso, con tu crédito, eso es lo que tú preguntarías. ¿Qué pasa con tu crédito? Tú no vas a tener más nada que hacer. Como tú tienes un contrato de hipoteca y como tú tienes, no hay forma de tú cuestionar ya o de perseguir el inmueble porque otro se te fue adelante, tú vas a usar entonces tu contrato de hipoteca de forma quirografaria y vas a demandar el cobro de peso utilizándolo pura y simplemente como título que te permite proceder de esa forma. Igualmente, tú podrías usarlo para trabar un embargo ejecutivo, tú podrías usarlo para trabar un embargo retentivo. Esos son los caminos que te quedan. Pero si el deudor no tiene nada, te vas a quedar con ese contrato de hipoteca simplemente en un cuadro de honor. Más nada. Esa situación es sumamente triste porque ha sido una torpeza del abogado, ha sido una falta de conocimiento técnico del abogado lo que ha llevado a su cliente a entrar en una situación crítica como esa. La otra situación que le voy a explicar es muy lamentable porque es una decisión consignada por el Tribunal Constitucional y por ende tiene que ser respetada por los tribunales y todos los órganos del Estado. Paso a contarle, porque le vamos a dar una oportunidad a Auri para que haga una reflexión sobre un punto y después vamos a dar el chance para que hagan algunas preguntas. ¿Qué pasa si una persona falsifica la firma de otra persona y se hace traspasar ese inmueble de manera fraudulenta? Al realizar el traspaso, va y suscribe un contrato de hipoteca con otra persona y esa persona le llevaron un título, él no tiene que comenzar a investigar todo eso. Y con ese título suscriben la hipoteca, él inscribe su hipoteca, le dan su certificación de cargas y derechos reales y con eso él hace un procedimiento de expropiación por la vía del embargo inmobiliario. ¿Cuál es la suerte en derecho civil de esa expropiación en esas condiciones? En derecho civil parecería que es en virtud de que el fraude y el dolo lo corrompen todo, que esa sentencia de adjudicación sea anulada porque la forma como se llegó a ese certificado de título fue en base a un acto de venta que falsificaron la firma del propietario y la forma como se llegó a ese contrato de hipoteca fue como producto de ese contrato de venta en esas condiciones. ¡Wow! ¡Qué lamentable! ¡Qué terrible! Nosotros fallamos diciendo que en virtud de que el principio de que el dolo y el fraude lo corrompen todo, eso era nulo y arrastraba la nulidad del contrato de hipoteca y arrastraba la nulidad del contrato de venta que le dio origen. Pero el TC acaba de decir que no, que en ese caso la única opción que hay es
que esa persona que cometió el fraude sea demandado por la parte que fue perjudicada, pero quien obtuvo la creencia en esas condiciones no se le puede perjudicar, porque en materia de inmueble o propiedad registrada no se aplica el principio de que el dolo y el fraude todo lo corrompen, sino que se aplica que simple y llanamente la figura de respeto al tercero que actuó de buena fe. Y que ahí en ese caso, al no haber una prueba contundente en cuanto a que el tercero haya actuado de mala fe, no es posible en ese caso afectarlo con esa forma en que el deudor se acercó hacia él para obtener ese crédito. Esa es una sentencia completamente contundente y deja eso sin ninguna posibilidad de actuación. Otra situación que quiero reflexionarle, y le paso la palabra a Aurea automáticamente, es la relativa. ¿Qué pasa cuando se suscribe un contrato de hipoteca y es uno de los esposos que lo suscribe y no busca el consentimiento del otro esposo? Ya en el ámbito actual, antes del 2001, eso era posible que lo hiciera el esposo si no era el bien destinado al sostén de la familia, o mejor dicho, al que servía de habitación a la familia, o el que servía de cohabitación a la familia. A partir de 2001, como todos esos bienes para poder ser grabados tienen que intervenir los dos, en ese caso, si interviene uno solo, el contrato y la expropiación es nula. Y no es posible decir que es nula por un 50%, porque en la comunidad, hasta que no se defina la propiedad de la comunidad, no es un 50 del hombre y un 50 de la mujer. Un 50 del hombre y un 50 de la mujer es después que se liquida a partir de que haya intervenido un divorcio. Pero ¿qué pasa si en ese caso lo que ha pasado es que ya sea el hombre o ya sea la mujer se presenta por ante el acreedor y lleva una constancia de que él es soltero? Es decir, su cédula dice que es soltero, su cédula dice que es soltera. En ese caso, en virtud de la teoría de la apariencia, el acreedor no puede ser perjudicado, puesto que cuando a él le llevan una cédula que dice soltero, él no puede comenzar a buscar si esa persona es realmente soltero o no, o ponerlo a hacer declaración jurada de si es soltero o no es soltero. Y en ese caso, la única opción que habría es que si es un régimen matrimonial, sobre el monto que se haya perjudicado esa persona, hay que reconocerle un derecho a reinversión a favor del cónyuge favorecido, del cónyuge perjudicado. Pero no hay lugar a anular eso, porque se aparezca después uno de los cónyuges y dije, mire, éramos casados. Sí, eran casados, pero hay una teoría de la apariencia que beneficia al acreedor, porque yo lo que tenía era una cédula, y eso fue lo que el acreedor vio, que decía que era soltero. Definitivamente ahí no hay nada que se pueda hacer. En el mismo contexto de la relación conyugal,
Fíjate, yo no puedo ir a hipotecar solo ni el inmueble que guarnece la familia, ni ningún otro en el régimen de la ley 189-01. Antes de esa ley, la situación era distinta, ya la vimos, ya más o menos se la explicité. Ahora, ¿qué pasa? Si uno de los esposos lo que hace es que suscribe un préstamo de manera personal, si ese esposo lo único que suscribe es un préstamo de manera personal, en ese caso, ambos tienen que responder, porque la prohibición a que uno solo lo haga es que sea con relación a los bienes inmuebles. Y por tanto, ese préstamo personal que usted asumió es también oponible a su esposo, es también oponible a su esposa, y por ende pueden ejecutarse sobre los bienes de la comunidad. Salvo que tú pruebes, que va a ser muy complejo, que fue con un objetivo de fraude en contra del otro cónyuge. Y ahí va a tener un encauzamiento procesal diferente. Y el último escenario que voy a poner es: ¿qué pasa cuando uno de los esposos es condenado penalmente al pago de indemnizaciones como producto de un hecho que él cometió de infracción a la ley penal? En ese caso, la ejecución no puede afectar los bienes del otro cónyuge, ni tampoco los bienes de la comunidad. Solamente puede afectar los bienes de esa persona, es decir, del condenado. ¿Por qué le doy estas reflexiones? Para que, aunque están fuera del proceso de embargo inmobiliario, son situaciones que pueden dar lugar a llegar al embargo inmobiliario, y usted también la maneje porque están vinculadas con el proceso de ejecución. Ahora va a coger 2 minutos porque hay un puntito para que sea completo todo este ejercicio que hemos hecho, y que, como Laura explicó, el principio de concentración en materia de embargo inmobiliario, que es que exclusivamente el juez de la subasta es el único que puede conocer de ese proceso. Entonces, Auri le va a dar una situación de excepción en materia de referimiento y le va a exponer en qué escenario se da y bajo qué fórmula procesal hay que enrumbar ese proceso. No sé si Auri estará ahí. Si no está, pues seguiré yo. Sí, por aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, puede, Auri. Ok, gracias, magistrado. Antes de nada, pido unas disculpas de parte de Laura, que tuvo una situación de conexión y se tuvo que mover de un lugar a última hora y se le ha complicado y no ha podido volver. Pero aquí estamos agotando el contenido planeado para hoy. Como indicaba el magistrado Montero, ya se ha expuesto de manera extensa y profunda la participación del juez de los referimientos en el embargo inmobiliario. El magistrado ha mencionado distintos escenarios en los que puede o no puede intervenir el juez de los referimientos en este procedimiento de embargo inmobiliario que es tan especial. Entonces, yo en este momento les voy a abordar sobre una sentencia que cambia un criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia. Y es en relación a este tema de la figura de los referimientos y el procedimiento de embargo inmobiliario. Primero, ¿por qué, digamos, mencionamos tanto esta interacción del juez de los referimientos con el embargo inmobiliario?
porque como ya hemos abordado durante las clases que hemos sostenido, el procedimiento de embargo inmobiliario es un procedimiento muy especial con características muy particulares y lo más importante es que es muy regulado. O sea, el legislador ha establecido paso por paso cómo se debe de iniciar este proceso, cómo se debe de llevar y cómo se debe de incidentar. Entonces, por eso, la figura del juez de los referimientos, que normalmente la vemos como una figura, digamos, una luz al final del túnel, porque acudimos a todo al juez de los referimientos para todos los sumarios, todo lo que necesitamos con urgencia, rápido, importante. Sin embargo, aquí en el procedimiento de embargo inmobiliario, digamos, la figura del juez de los referimientos se ve un poco amedrentada porque no se les reconoce todos los poderes que en derecho común, en una materia ordinaria, suele reconocérsele. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia había mantenido un criterio muy reiterado donde indicaba que si bien la figura del juez de los referimientos era restringida en materia de embargo inmobiliario, reconocía 4 escenarios clave para donde sí podía intervenir el juez de los referimientos. Y esos 4 escenarios eran los primeros 2, los contenidos en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, que se refieren a la designación de un secuestrario de los inmuebles embargados, la obtención de autorización requerida para que los acreedores puedan proceder a cortar y vender los frutos aún no cosechados. Esos son los 2 escenarios del 681 del Código de Procedimiento Civil. Y habían otros 2 que la jurisprudencia también reconocía como que el juez de los referimientos podía intervenir, que es cuando había oposición en la entrega de la certificación en que conste que el adjudicatario no ha justificado el cumplimiento de las condiciones exigibles de la adjudicación, tal como lo prevé el 734 del Código de Procedimiento. Y el último escenario, el cuarto, era para tomar todas las medidas provisionales necesarias para la conservación y administración del inmueble. O sea que a la luz de la jurisprudencia, esos 4 escenarios eran competencia del juez de los referimientos durante el procedimiento de embargo inmobiliario. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia en el año 2020 dictó una sentencia cambiando ese criterio en relación a los 2 primeros escenarios que mencioné, es decir, a los 2 que están contenidos en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, que son la designación de un secuestrario judicial y la obtención de la autorización para vender y cortar los frutos no cosechados. Con relación a esos 2 escenarios, la Suprema dijo, vamos a interpretar nueva vez. Ciertamente, el criterio ha sido que el juez de los referimientos puede conocer estas casuísticas durante el proceso del embargo inmobiliario. Sin embargo, todo juez se puede apartar de su razonamiento, de sus decisiones, siempre y cuando lo motive de manera debida, lo motive correctamente. Y la Suprema, en ejercicio de esa facultad, dijo, vamos a interpretar, vamos a darle otra leidita al artículo 681 del Código de Procedimiento, a ver realmente qué es lo que nos dice. Vamos a ver si realmente le da poder al juez de los referimientos para conocer de la designación de un secuestrario o de la autorización para cortar o vender los frutos no cosechados. Y en ese ejercicio, la Suprema identificó que ese artículo, el 681, no indica que esos 2 escenarios sean poder del juez de los referimientos, sino que indica que los va a conocer el juez de primera instancia en la forma de los autos de referimiento. Voy a proceder a leer el artículo de manera inextensa para que nos ubiquemos. 681 del Código de Procedimiento Civil dice, si no estuvieren dados en inquilinato o en arrendamiento los inmuebles embargados, aquel contra quien se procede quedará en posesión de ellos hasta la venta
en calidad de secuestrario, a menos que, a petición de uno o varios acreedores, se ordenare de otro modo por el juez de primera instancia en la forma de los autos de referimiento. Podrán, sin embargo, los acreedores, previa autorización acordada por auto del juez, dado en la misma forma, o sea, en la forma de los autos de referimiento, hacer que se proceda a cortar y vender en parte o totalmente frutos aún no cosechados. Entonces, la Suprema indicó que, dándole, digamos, esa leidita al artículo 681 y haciendo una interpretación de lo que nos dice el legislador, que lo va a conocer el juez de primera instancia en la forma de los referimientos, y uniendo eso con el principio de concentración, que no sé si recuerdan que fue uno de los primeros principios que mencionamos en las primeras clases, que nos indica que luego de iniciado el embargo, todo lo que se suscite, luego de la inscripción del embargo, absolutamente todo lo que se suscite debe de ir, es competencia, es poder del juez de la subasta, del juez del embargo. Entonces, en vinculación con ese principio de concentración, la Suprema indicó que este artículo no le daba competencia o poder al juez de los referimientos, sino que era el juez de primera instancia. ¿Cuál juez de primera instancia? El mismo apoderado del embargo, pero en la forma de los referimientos. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es esto? ¿Con qué se come esto? Bueno, esa figura de no el juez de los referimientos común y corriente, no, sino el juez en la forma de los referimientos, es una figura que, asimismo como está establecida en nuestro Código de Procedimiento Civil, estuvo o está todavía, mejor dicho, en la legislación francesa, país de origen de nuestro ordenamiento jurídico, y se ha desarrollado que cuando se habla de la forma de los referimientos, no quiere decir que es el juez de los referimientos como tal, sino el juez que está conociendo de la demanda principal o en esta ocasión del procedimiento de embargo inmobiliario, pero le toma prestado el proceso, la forma, así mismo lo dice, el procedimiento de los referimientos. O sea que lo único que le tomamos prestado al juez de los referimientos es su forma. Las características principales del referimiento, o sea, la ausencia de cosa juzgada, la ejecutoriedad de la sentencia, esas cuestiones no, eso no se lo tomamos prestado, simplemente la forma de los referimientos. Entonces, este artículo 681, bajo la nueva interpretación, lo que nos dice es que tanto la solicitud de designación de un secuestrario judicial como la autorización para vender o cosechar los frutos lo debe de conocer el juez de primera instancia, o sea, el mismo juez del embargo, pero en la forma de los referimientos. Es decir, solamente tomando prestado las características de proceso, de forma del juez de los referimientos. Y voy a permitirme leer un extracto de la sentencia para entenderlo de forma más clara. La sentencia nos dice: la designación de un secuestrario judicial en el curso de un embargo inmobiliario y la obtención de la autorización requerida para que los acreedores puedan proceder a cortar y vender en parte o totalmente los frutos aún no cosechados debe ser ordenada por el juez de primera instancia en la forma de los referimientos, es decir, por el juez apoderado del embargo, quien, para conocer este tipo de pretensiones, se regirá únicamente por el procedimiento de referimiento. Y algo importante es que esta interpretación también es aplicable al embargo abreviado de la ley 6186. ¿Por qué? Porque este tipo de embargo en el artículo 151 de la ley 6186 también establece que se va a conocer en la forma de los referimientos. Entonces, algo importante que reiterarles es que este referimiento en la forma, como se le llaman, que es una figura, pueden profundizar más en ella, así como referimiento en la forma, no la podemos confundir con la vía común de los referimientos, porque
En la vía común de los referimientos se conocen los aspectos. No, disculpen. En la forma de los referimientos se conocen aspectos de fondo de la causa. O sea que aquí al juez del embargo lo vamos a apoderar de cualquiera de esas dos pretensiones, pero el juez del embargo no se va a limitar a juzgar simplemente por apariencia de buen derecho, como lo hace el juez de los referimientos, sino que va a juzgar el fondo del asunto. Bien, pero su decisión no va a ser necesariamente provisional, sino que tiene cosa juzgada como una decisión de fondo común y corriente. Cuestión que no ocurre con el referimiento ordinario, donde el juez presidente, como regla general, no conoce los aspectos de fondo. Y esta figura de referimiento en la forma solo aplica, no ha sido, digamos, un invento, sino que se va a aplicar exclusivamente cuando el legislador lo ha establecido de manera expresa. Como ocurre aquí con el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil y el 151 de la Ley 6186, teniendo en cuenta, claro, que esta nueva interpretación se da en ocasión a la aplicación del principio de concentración que rige en materia de embargo inmobiliario, pues es este principio que, digamos, verifica la naturaleza del embargo inmobiliario, la sensibilidad, la particularidad de este tipo de procedimiento y nos indica que lo regular, lo correcto, es que todo se concentre en la misma figura del juez de los embargos, buscando celeridad y buscando, claro, una buena administración de justicia. Esta decisión que cambia el criterio anterior es la 1157-2020 de fecha 26 de agosto del 2020, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. La pueden anotar por ahí para que la tengan como referencia. Buenas noches, profesor. Hola. Felicitarlo porque veo que se maneja muy bien en la materia inmobiliaria con respecto a cuando se presenta la acción mixta de que hay que apoderar la jurisdicción para inscribir una lista para que el proceso del embargo pueda detenerse. Veo que se maneja muy bien. Profesor, la pregunta mía es la siguiente. Usted hablaba ahorita con respecto a la ley 396 de 2019, que es sobre la fuerza pública. Cuando uno le solicita al Ministerio Público, dentro del plazo que establece el artículo 15 de esa ley, cumpliendo con los requisitos, que emita el auxilio de la fuerza pública o protección para la persona que va a hacer el proceso de desalojo, y el Ministerio Público no cata, en virtud de lo que dice la ley, que son 10 días, 10 días hábiles para emitir la fuerza pública o la protección de la fuerza pública, no cata el llamado. Usted decía, profesor, que cuando no cumple ese llamado, uno pudiera irse ante un juez de los referimientos para que mediante esa sentencia de ejecución pudiera ejecutarse o mandara al Ministerio Público que cumpla. Ahí viene la pregunta, mi profesor. ¿No pudiera ser más fine por un amparo de cumplimiento en virtud de la ley 137-11 y el artículo 40, creo que 148 de esa misma ley, que establece que cuando no se cumple una ley uno pudiera apoderar el juez más fine mediante un amparo de cumplimiento, específicamente en virtud de una norma que establezca la ley? Fíjense bien que aquí no es un problema de la norma, aquí es un problema del funcionario. Y le aplico lo que dice la propia 137-11. Usted se va al amparo cuando no tiene una vía que sea efectiva, una vía que sea útil. Y en ese caso es el 112 de la ley 834 que le está diciendo a usted esa situación, que cuando hay una dificultad en la ejecución de un acto, de una sentencia, yo voy donde el juez de los referimientos para que él me auxilie. Entonces tengo una vía útil, tengo una vía que es efectiva, tengo una vía que es idónea. Ahora bien, lo que no necesariamente eso que usted me está diciendo a mí sea una resistencia del fiscal, porque la propia ley tiene
la figura de que si la parte contraria propone conciliación, él tiene que suspender el procedimiento. Si él quiere llegar a un acuerdo, tiene obligado que suspender para dar cabida a que se vaya esa etapa. Entonces, yo no veo que ahí haya la necesidad de ir donde el juez de amparo, porque tú tienes un mecanismo que te dice el artículo 112 de la ley 834. Yo no lo veo. Ni tampoco veo así tan clara que esa sea una dificultad, que esa sea una revelación, una rebelión del funcionario. Porque usted sabe que en práctica ciertamente te da ese plazo, pero tú sabes que hay una realidad, es un fiscal que primero tiene más casos, es un fiscal que tiene sus propias agendas. Entonces yo no creo que el simple vencimiento de ese plazo ya genere una dificultad de ejecución. Yo creo que pudiese generar una dificultad de ejecución que vence ese plazo y que usted lo intime inclusive y le diga, mira, si tú no procedes de esa forma, tú estás cometiendo una actuación de rebelión en contra de esa decisión y yo te voy a reclamar por la vía, usted dice del amparo, mi tesis es que el referimiento, pues está muy claro en la ley 108-34 y en el artículo 112, pero usted dice que el amparo, yo no lo veo como amparo, pero el que sea que se vaya a ejercer, no puedo yo tipificarlo automáticamente como un acto un acto que inmediatamente vaya donde el fiscal para interponerle un amparo o un referimiento. Que dicho sea de paso, ni siquiera ese texto de la ley de fuerza pública es totalmente inconstitucional porque viola el 149, porque el único funcionario que se puede meter en los juzgados es el tribunal. El tribunal que juzga y que decide es el que juzga también los juzgados. O sea, es el que se encarga de ejecutar los juzgados. El que adopta la decisión se encarga de ejecutar los juzgados. Entonces, esa ley de fuerza pública 396, en ese aspecto del rol al Ministerio Público es inconstitucional. Quien debe ir a ejecutar esa sentencia, quien debe ejecutar esa decisión, es el mismo funcionario que la dictó y ordenar él que la fuerza pública vaya y acompañe al fiscal, al ministerial, o que haya una ley que desarrolle un procedimiento de fuerza pública, dándole un papel, una potestad puntual y exclusiva al Poder Judicial. Creo que hay una acción de inconstitucionalidad contra esa ley. Yo espero que sí, que la declare, porque, repito, es inconstitucional. Bueno, excelente, magistrado. Quiero que le demos el aplauso a nuestro querido magistrado, a Aubrey, a Laura.